Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia esta noche y a terminar lo que hace 3 semanas, 4, estábamos platicando, que es en Juan, capítulo 5, en el versículo 19. ¿Saben qué serie estamos viendo, iglesia? ¿Cómo se llama la serie? Y salida. Ya estamos terminando el tiempo de hablar de entrada y ya viene el tiempo de hablar también de salida. Juan 5:19 dice: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Papá, damos gracias esta noche. Eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí, papá. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, moviéndote, Señor, en ese tiempo. Que sea tu palabra, Señor, tocando, Señor, a cada corazón. Usa mi boca, Señor, como ese instrumento, papá, que pueda ser portavoz, Señor, de lo que hay en lo más profundo de tu corazón para tu iglesia, para tus hijos. Y que sea tu espíritu, papá, dándole vida, trayendo vida a esta palabra. Y que hagas, Señor, que penetre a lo más profundo, Señor, de nuestros corazones. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y puede tomar su lugar, iglesia. Lo último que estábamos viendo la última vez que me tocó estar aquí al frente, hablábamos sobre el punto de que cuando yo entro, me capacito. Que cuando yo entro en una relación con Dios, cuando yo entro a ese tiempo de intimidad, es un tiempo donde entro a una capacitación, donde Dios me prepara. Y hablábamos que aquel que no se actualiza, aquel que no tiene las últimas actualizaciones en medio de él, es una persona que está destinada a ser obsoleta o pasar a la historia. Les mencionamos varios ejemplos. ¿Cuántos se acuerdan de Kodak? ¿Cuántos se acuerdan de Kodak? ¿Cuántos se acuerdan cuando iban al centro, ahí por la Mocoplaza, y estaba un estudio grande de Kodak donde llevabas tus rollos? A mí me lo contaron, yo lo tuve que investigar en YouTube. Llevabas tus rollos y no es como ahora que tomas una foto y sabes si te gustó o no te gustó, la eliminas y te tomas otra. En aquel tiempo traías un rollo de 20 fotos y orabas y clamabas al cielo para que saliera bien de perdido unas de ellas. Pero hubo empresas que no se actualizaron, que no entraron a lo nuevo que venía en la sociedad y terminaron por caducar, terminaron por ser obsoletas. Y eso es algo que a los hijos de Dios no le debe pasar. Y es un punto donde Dios me tocaba y me decía: no es que no conozcas, es que no estás actualizado. La revelación que te di era para el día de ayer, pero cada día te doy una revelación nueva. Debemos ser una iglesia que busque entrar para relacionarse con papá y que para que papá pueda depositar en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos quieren entrar? ¿Seguros? ¿Cuántos quieren entrar? Amén. Y algo que terminábamos, que lo de una manera muy general, era de que cuando yo entro, termino por reflejar a Dios aquí en la tierra. El Padre en sí no se manifiesta en la tierra corporalmente, pero utilizó a su Hijo para poder manifestar y mostrarse en carne aquí en la tierra. Entonces, si tú eres hijo, estás destinado para poder reflejar
lo que es Dios aquí en la tierra. Eso significa que en el lugar que tú estés, la gente tiene que percibir, tiene que observar, tiene que ver que cuando tú estás en ese lugar, la presencia de Dios está en medio de ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algo de lo que hablaba Jesús en el versículo 19, que dice, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Y es la parte de entrar, iglesia. Cuando uno entra al reino, cuando uno entra en una relación con Dios, debe de entender que ya no debe de ser Él, sino debe de ser Cristo en medio de su vida. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque es fácil decir soy hijo de Dios, pero es difícil decirle a Dios, ¿sabes qué? Que ya no sea yo, sino que seas tú en medio de mí. Porque cuando yo le digo eso a Dios, le estoy diciendo, quita lo que tengas que quitar. ¿Cuántos dicen amén? Y ya bajaban los amenes. Hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos agradan, pero que estando con Dios no nos sirven de nada. Cuando yo entro en una relación con Dios, tengo que aprender que ya no soy yo, iglesia. Que las cosas que hago ya no las hago por mí mismo, sino las hago por Él. Y es la parte que nos cuesta, porque a muchos nos gusta hacer las cosas como más nos agrada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces hay muchas discusiones en el matrimonio, porque está el hombre queriendo imponer o decir que se haga de una forma, y está la esposa o la mujer queriendo impartir, decir no, yo quiero que se haga así. Y estamos creados de esa manera naturalmente, queremos imponer lo que nosotros queremos hacer, lo que más nos agrada o no. ¿A quién le gusta hacer algo que no le agrada? ¿A quién le gusta hacer algo que no le satisface? Obvio, a nadie nos gusta. Pero cuando entiendes que entras en una relación con Dios, cuando entras con Él, tienes que aprender que ya no eres tú, sino debe de ser Él en medio de ti. Que ya no es lo que más te gusta. Porque si habláramos de lo que más me gustaba era bailar, y son cosas que tuve que dejar. No son cosas que mis pastores me dijeron que no hiciera. No fueron cosas que la iglesia, hablando de la estructura, me dijeron que lo dejara. Sino fue el tiempo que yo entré con Dios. Era bueno para bailar. Me gustaban tejanas, norteñas, cumbias, guapangos, de todo, iglesia. Pero el que significa que me gustaba no significa que cuando me encontré con Él no lo pudiera dejar. Tuve que dejar cosas de mi vieja manera de vivir. ¿Cuántos todavía siguen cargando con sus viejas cosas? Porque debemos de entender que cuando yo entro, ya no hago las cosas por mí mismo. Ahora lo hago en base a su voluntad. El poder entrar, iglesia, el poder acceder a Él, me lleva a esa parte de luchar conmigo mismo, de ceder lo que yo soy para hacer lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Muchos se pasan la vida tratando de entender quiénes son, pero el problema es que nunca han dejado de ser lo que eran antes de conocer a Cristo. Muchos siguen caminando en la vida cristiana queriendo hacer las mismas cosas como las hacían antes. Pero es tiempo que cuando tú te encuentras con Él y entraste en una relación con papá, es tiempo de que dejes todo eso para hacer lo que Él ha dicho sobre tu vida. Él no te va a llamar de una cosa muy baja, iglesia. Nuestro Dios nos tiene en mayor estima. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú entras, aprendes a valorar eso, iglesia. Cuando tú te atreves a entrar, empiezas a soltar las riendas de tu vida. Es lo que más nos cuesta, iglesia, soltar nuestra vida y ponerlo en la mano de Él. ¿O no? A mí la verdad a veces no me gusta que maneje otra persona. A mí me gusta llevar las manos en el volante. No sé qué pasa, pero cuando voy con otro y va manejando, yo me mareo. No sé si es su forma de manejar, no sé si es su forma de manejar, pero yo me mareo. Pero cuando yo tengo las manos sobre el volante, voy tranquilo, voy en paz. Por eso puedes ver videos en redes sociales que cuando va una familia en carretera y va manejando el papá y trae sueño, todos van dormidos, todos van tranquilos. Pero hacen cambio de pareja, entra la mamá en el volante y todos van despiertos ahí en la medio de la carretera. Pero es tiempo, iglesia, de aprender a soltar
nuestra vida y ponerla en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres entrar? Tienes que aprender a soltar tu vida en las manos de Dios. ¿Cuántos esta noche, si lo medimos del 1 al 10, si haces un análisis personal, pudieras calificarte en esa manera? Si ahorita vieras tu vida y la pudieras medir, ¿cuánto le has soltado de tu vida a Dios? ¿En qué nivel estarías? ¿Cuántos pasarían? ¿Cuántos estarían reprobados? Porque todavía te aferras, te pones caprichoso y no quieres soltar tu vida. Y Jesús nos lo enseña en los evangelios. Dice: aquel que quiera salvar su vida, la va a perder, pero aquel que la pierde por él, gana vida en medio de su vida. Tienes que aprender a soltar tu vida en las manos de Dios. Créeme que no hay mejor lugar, iglesia, para soltar tu vida que es en las manos de Él. Tenemos que aprender a soltarla. Y cuando hablo de aprender a soltar, es que ya no me voy a enojar si de repente veo cosas que no me agrada. Voy a tratar de que sea Dios hablando en medio de mí. Ha habido cosas, ha habido situaciones en mi caminar con Cristo que de repente me han quitado cosas de la noche a la mañana, pero he aprendido a que ya no hago las cosas por mí mismo, sino es lo que Dios quiere hacer en medio de mi vida. ¿Cuántos de ustedes, cuando te quitan algo de la noche a la mañana, cuántos de ustedes se enojan? Pero el entrar con Cristo es aprender a caminar en la voluntad de Dios. El entrar con Cristo es aprender a caminar y entender que primeramente su voluntad y la mía pasa a segundo término. Y tenemos que aprender eso, iglesia, porque cuando yo entro con Él, ya no se debe de hacer lo que yo quiero. Mismo Jesús, aún estando en el Getsemaní y viendo la situación que venía, sabiendo que venía la cruz, que venían los azotes, que venía a cargar la cruz, que venían las abofetadas, que venían los insultos, se atrevió a decir: papá, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y debe de ser un rema en medio de nuestras vidas y en medio de nuestros corazones, que cuando yo entro con Él, cuando yo me atrevo a entrar a Él, cuando yo me atrevo a entrar a su casa, debo decirle: papá, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú has planeado para mí. ¿Por qué crees que no tienes éxito, iglesia? ¿Por qué crees que no tienes triunfos? Porque muchas veces lo has querido hacer a tu manera. Y el de hacerlo a tu manera, iglesia, es no depender de Dios, porque quieres depender de tus recursos, quieres depender de tus capacidades, quieres depender de tus dones. Pero en el reino, cuando tú entras, tienes que aprender a depender de Él y no de tus capacidades. Aprender de lo que Él te puede dar, del poder, de la manifestación de Dios en medio de tu vida, y no de aquellos dones, capacidades, talento, intelecto que tú puedas tener. Debemos ser una iglesia que se atreva a decir: yo ya no hago las cosas por mí mismo, sino lo que he visto de Él. ¿Cuántos esta noche podrían decir que esta palabra o esta frase, que yo ya no vivo por mí mismo, sino vivo por lo que he visto de mi Padre, es realidad en medio de sus vidas? Muchos de ustedes ya tienen caminando más de un año. ¿Cuántos tienen caminando más de un año aquí en la iglesia con Cristo? Todos, ¿verdad? Todos tienen caminando ya más de un año. Ya debiste haber aprendido a soltar lo que traías. Ya tuviste que haber aprendido a que cuando tú haces las cosas por tu manera, no tienen resultado, no tienen victoria. Pero cuando las haces en la medida de su voluntad en medio de ti, tuviste que haber experimentado victorias en medio de tu vida. Es tiempo, iglesia, de aprender a vivir no por mí, sino por lo que he visto de Él. ¿Cuántos de ustedes todavía te cierran en la carretera o en la vialidad y todavía te enojas? ¿Cuántos de ustedes han hablado mal de ti y todavía te molestas? Es tiempo, iglesia, de aprender a soltar y vivir lo que yo he visto de mi Padre. Yo he visto a mi Padre que ama a todos. Yo he visto en mi Padre que se atreve a perdonar. ¿Cuántos en las familias pasan años y tal vez el resto de su vida enojados porque no se atreven a soltar un perdón?
y eso destruye familias. Pero si tú has entrado con Dios, tienes que aprender que ya no hace las cosas por ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Que ya no hace las cosas por ti, sino lo haces por lo que has visto de Él. Mi pregunta entonces, ¿qué has visto de Dios? Cuando te enojas, ¿has visto que Dios trata así a las personas? Cuando insultas, ¿tú has visto que Dios insulta así a las personas? Cuando maldices, ¿tú has visto que sí Dios maldice a las personas? El resultado de entrar, iglesia, es poder pasar un tiempo con Él, una relación con papá. Y como lo hemos dicho en clases pasadas, cuando yo entro conozco de Él. Cuando yo entro aprendo a conocer de mi papá. Entre más yo entro, más yo aprendo y empiezo a conocer quién es mi Dios. Pero no solamente aprendo a conocer quién es mi Dios, sino aprendo a conocer la voluntad de Dios. Aprendo a conocer el propósito de Dios que tiene para mi vida. ¿Cuántos el día de hoy ya conocen su propósito? Y a veces, si lo hacemos con una estadística, un estudio, a veces más del 50 o 70% no sabe cuál es su propósito aquí en la tierra. Porque todavía sigues actuando por ti mismo, porque todavía sigues actuando bajo tu voluntad, todavía sigues actuando bajo tus fuerzas y no te has atrevido a entrar. Cuando Dios me puso esta serie, iglesia, era porque a la iglesia le falta ese tiempo de relación con Dios. Le falta ese tiempo de esa intimidad y de reconocer y poder entender que tienes a un Padre que te cuida. Te platiqué la vez pasada, que fue el domingo cuando me tocó compartir. Créeme que yo me sentí, no es orgulloso, sino sentí una satisfacción grande en medio de mi vida y en medio de mi corazón cuando mi niña me dijo: papá, es que contigo yo estoy segura. Yo tengo tranquilidad y tengo paz. Y Dios me dijo: hijo, es lo mismo que tú debes de sentir cuando caminas conmigo. Pero solamente es cuando te atreves a entrar con Él y te atreves a ver y a conocer quién es tu Dios y empiezas a conocer el corazón de papá. Si tú conocieras el corazón de papá, si tú conocieras el amor de Dios, si tú conocieras la paz que Dios puede dar sobre tu vida, créeme que soltarías todo lo del mundo, soltarías todo lo que traes y lo seguirías a Él y entrarías y quisieras pasar el resto de tu vida al lado de Dios. Pero a veces parece que nada más quiero ser cristiano los días de servicio, miércoles a las 8, bueno, y algunos, y domingo a las 9 de la mañana. Pero nuestra vida con Cristo es diaria, iglesia. Es a cada momento, es a cada segundo. Debo de entrar cada día, cada momento con Él. Porque cuando más yo entro a Él, más puedo reflejar su gloria aquí en la tierra. Cuando yo me atrevo a entrar con Él, más reflejo su imagen aquí en la tierra, iglesia. El único que podía manifestar al Padre era Cristo, era el Hijo. La Escritura lo deja bien claro, que el único que podía manifestar aquí en la tierra era el Hijo. Y no sé cuántos hijos hay en esta noche, en este lugar, pero debemos de reflejar a Él. Si tu vida no refleja a Él, es que no has pasado tiempo con Él. Es que has entrado en otras cosas, has entrado en otros moveres, has entrado en otros lugares, menos con papá. Créeme que tu vida no sería igual, iglesia. Si entendieras que entre más pasas con Él, más relación con Él, tu manera de comportar afuera sería diferente. No caminarías de la manera que estás caminando. Verías los problemas como una oportunidad, ¿o no? Porque muchos no quieren pasar problemas, muchos no quieren pasar dificultades y lamentablemente a veces el evangelio se vende de una manera que dices: conoce a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Y en cierta parte es verdad, pero reflejamos una imagen que cuando entras a Él no vas a tener problemas, no vas a tener guerra, no vas a tener batallas. Pero realmente cuando tú entras a Él, créeme que el enemigo se alborota, ¿o no? Pero el mover de Dios es más grande sobre tu vida. Pero es cuando aprendes a caminar con Él, iglesia. Tu manera de caminar sería igual. Y por eso me encanta mucho Salmos 23, porque representa mucho la vida de un hijo de Dios cuando camina con Él. Hay tiempos de delicados pastos. Cuando yo entro con Cristo, cuando entro en una relación con mi papá, hay tiempos donde estoy en delicados pastos, donde Él me sostiene, donde Él me llena, donde está la paz y la tranquilidad.
Pero aun cuando yo estoy con Él, va a haber momentos donde voy a entrar a un lugar donde se va a manifestar, donde va a estar mi enemigo. Pero aún en medio de eso, mi papá va a aderezar mesa delante de ellos. Aún en medio de esas situaciones, aunque ande en valle de sombra y tú te atreves a entrar, estar en una relación con papá, no va a haber temor en medio de tu vida. A veces nos ataca una enfermedad y nos asustamos. Eso me indica que no has pasado tiempo con Dios. Porque si tú pasaras tiempo con Él, si pasaras tiempo con papá, si te relacionaras con Él, si tuvieras intimidad, si tuvieras tiempo con Él, pasando íntimamente con papá, verías las cosas de manera diferente. Como te dije, no verías un problema, verías oportunidades donde Dios se puede manifestar. Esa es la parte de entrar, iglesia, que cuando yo entro puedo aprender a conocer a mi papá. Yo he aprendido de mi Dios, que es un Dios todopoderoso. Yo he aprendido de mi Dios, que es un Dios que lo imposible lo puede hacer posible. Yo he aprendido y he vivido a conocer a mi Dios, que cuando el mundo o la humanidad ha dicho no, mi Dios ha dicho sí. Pero es cuando te atreves a entrar y a vivir en Él, cuando te atreves a relacionar con papá, porque puedes reflejar lo que Él es, cuando puedes entender y amar su voluntad. No se trata solamente, iglesia, de poder escuchar su voluntad. Tienes que amar la voluntad de Dios. Tienes que ver el amor en la voluntad de Dios cuando Dios dicta algo sobre tu vida. Y solamente lo podrás tomar con amor cuando estás en Él. Amén. No sé si la palabra le esté llegando o le esté hablando. Pero cuando tú entras y aprendes a conocer a Dios y empiezas a hacer la voluntad de papá, es donde empiezas tú a menguar. ¿Por qué no has menguado? Dile al que tienes al lado, creo que ahí te habla. ¿Por qué no has menguado? ¿Por qué sigues enojándote de la misma manera? ¿Por qué sigues insultando de la misma manera? ¿Por qué sigues reprochando de la misma manera? ¿Por qué te sigues quejando de la misma manera? Y le puedo seguir si quiere, iglesia, porque hay muchos ejemplos de poder hablar de esa parte. Si tú ya entraste con Él y ya lo conociste, ¿por qué no has menguado lo que eras tú? ¿Por qué no has menguado lo que eras tú, iglesia? ¿Por qué sigues enojándote de la misma manera? ¿Por qué sigues reprochando de la misma manera? Tienes que entrar con Él, iglesia. Lo que Dios me hablaba en este tiempo es que necesito un tiempo de que la iglesia pase más tiempo con papá, pero un verdadero tiempo, un tiempo de calidad con Él, un tiempo donde le digas, papá, quiero hablar contigo, un tiempo donde tú ores, pero Él también le des tiempo para que te responda, un tiempo de poder amar y leer su palabra, porque créeme que en la palabra te muestra lo que es Dios. En la palabra conoces a papá, pero el problema es que no leemos, ¿o no? El problema es que no paso tiempo apasionado por buscar de mi papá. Cuando tú te atreves a entrar, aprendes a conocer y a hacer su voluntad y empiezas a menguar, iglesia, empiezas a menguar lo que eras tú. Hay un canto ya viejito que yo ya cuando ya entré a conocer de Dios, era de Jaime Murrier. Me acuerdo que una vez fue a Cornetos cuando era Vertis y lo vi en una transmisión y cantó esa donde habla sobre el menguar para que sea Cristo en ti. Yo no me la sé y no me atrevo a cantar porque ya saben, yo no canto bien, pero qué tan cierto es que cuando tú entras a conocer a Dios empieza a menguar lo viejo que tú traías, y es donde viene el verdadero cambio en la vida de un hijo. Y es donde te empiezas a convertir en hijo. Es donde empiezas a vivir como hijo. Es donde empiezas a actuar como un hijo aquí en la tierra. El producto de entrar es cambiar de posición. Si yo no entro y no conozco de mi papá y no conozco su voluntad, no voy a poder cambiar de posición. No sé si tú te quieras quedar toda la vida en el mismo lugar. Porque aquel que se atreve a entrar está destinado, iglesia, para ir de victoria en victoria,
Va a ir de altura en altura, de ir de estándar en estándar, pero solamente cuando te atreves a entrar. Lo relaciono mucho con la clase pasada, porque mucha gente no se capacita porque ya no quiere crecer. Está conforme, está feliz. Bueno, dice que feliz, porque en el trabajo puedo ver gente que dice que está feliz, pero en cada momento se queja, en cada momento se saca su frustración. Entonces digo, pues ¿dónde está tu felicidad si dices que tú eres feliz donde estás, en el lugar que estás? Pero yo he aprendido, iglesia, que el producto de estar con papá es que papá te empieza a cambiar de posición. Entre más tú te relacionas, y es un principio que nos han enseñado en casa, tu posición te da tu visión. Por eso a veces no vemos lo que tenemos que ver, porque no he cambiado de posición. Cuando tú te relacionas con papá y cuando tú te atreves a entrar, el resultado va a ser que tu posición cambia. Tu posición va a cambiar. Y regreso un poquito al versículo que estábamos. Aprendes que nada es por ti, sino todo es por lo que has visto de Él. Cuando yo puedo ver, es la parte donde Dios golpeaba un poquito, una parte de mi corazón, porque no solamente es el ver, iglesia, con una acción de una vista natural. Cuando tú aprendes a ver, empiezas a conocer el corazón, empiezas a ver lo más íntimo de Él. Realmente, y lo he aprendido en la certificación que estuve de coaching. Mucha gente piensa que el escuchar solamente es el aparato auditivo del oído donde escucha un sonido. Pero cuando tú aprendes a ver en el interior, iglesia, escuchar realmente, es cuando ves en cada acción lo que te quiere mostrar la persona. En cada palabra, porque hay tonos, hay maneras de decir las cosas que se percibe realmente lo que hay en el corazón de la persona. Y es la misma manera donde Dios me hablaba y me relacionaba con el ver. Muchas veces nosotros queremos ver con nuestros ojos, pero cuando tú entras con Él, aprendes no a ver con tus ojos, aprendes a ver con tu fe. Porque cuando tú entras con Dios, las cosas a veces no suceden de la noche a la mañana. Hay a veces que Dios salta y lo hace de un día para otro, de un momento para otro. Pero muchas veces va a ser un tiempo donde Dios te habla y te muestra después. Entonces, es la parte cuando tú entras con Él y aprendes a ver. Empiezas a tener una claridad, iglesia, de lo que Dios va a traer en los próximos tiempos para tu vida. Y entiendes que la posición que estás no puedes permanecer. Tienes que cambiar, tienes que brincar. Y cada brinco, cada cambio de posición es un momento donde yo me empiezo a soltar más en Él, donde empiezo a depender más de Dios. Y es cuando Dios me traía la visión de Ezequiel, si no me recuerdo, que era cuando estaba un ángel y le decía a un hombre camina, y el agua le llegaba hasta cierta posición de su cuerpo, pero tenía de nivel a nivel, y la posición de hundimiento de que se sumergía en el agua iba cambiando. Entre más caminaba, más se hundía, hasta llegar un momento donde ya no dependía de sus fuerzas, sino dependía del mover del río. Y Dios me lo relacionaba con esta parte, que cuando tú entras, cada tiempo que pasa con Él, empieza Dios a tener una posición sobre tu vida y sobre tu cuerpo. En cierta manera, cuando empiezas a caminar con Dios, cierta manera Dios tiene efecto o una condición sobre ti para poderte mover de cierta manera, porque tú estás en el estira y al afloje. Entre más yo paso tiempo con Él, le empiezo a soltar, y empiezo a soltar, y empiezo a soltar, y empiezo a soltar, hasta que llega un punto donde ya no dependes de ti, dependes a donde ese río te quiera llevar. Entre más centro, iglesia, más suelto. Entre más centro, más suelto. Entre más centro, iglesia, más suelto. Entonces, si no has soltado, es que no has entrado. Entre más profundo, entre más pase yo más profundo, empezaré a ver más el mover de Dios de una manera que no lo había visto. Por eso Jesús le dice a Pedro cuando está en la barca: vete y aboga mar adentro. No en la orilla,
no haya mediación, vete a amar adentro. Porque Jesús sabe que cuando alguien vive en Cristo, tiene que aprender a vivir, a amar adentro. No basta con estar solamente que el agua me llegue a las rodillas o a los tobillos. Debemos de tener ese hambre, iglesia, de que el agua empiece a subir. Y es lo que nos falta para estar en un tiempo de relación con Dios. Esa hambre, esa necesidad de depender más de Él. Porque entre más dependo, más me meto, iglesia. Entre más me meto, más profundo estoy con Él. Más íntimo estoy con papá. Y es lo que tenemos que estar, iglesia, más íntimos con Él. Para que llegue el momento que ya no sea yo, sino que sea Él en medio de mi vida. Y que cada paso, cada decisión, aunque yo lo haga naturalmente, se pueda ver el reflejo de Dios en medio de mí. Porque cuando yo me atrevo a entrar y en una medida empiezo a pasar más tiempo con Él, mi vida va a terminar por reflejar al 100% lo que Él es. Ya no solamente va a ser un 10%. Tal vez antes tú ni decías buenos días, y ahora dices buenos días, bendiciones. Pero va a llegar el tiempo que vas a empezar a orar por la gente. Va a llegar el tiempo que empiezas a abrazar. Va a llegar el tiempo que vas a empezar a amar. Va a llegar el tiempo que vas a empezar a bendecir en grande manera a la gente. Pero es en la medida que yo entro, iglesia, y empiezo a cambiar lo que yo era, y a soltar y a menguar lo que yo era, para hacer lo que papá ha dicho sobre mí. Voy a terminar con esto esta noche y vamos a ponernos de pie. Efra, ¿me apoyas con un canto? No podremos avanzar, iglesia, si todavía sigue la mentalidad de que haga las cosas por ti mismo. No podremos avanzar. No sé cuántos ya están hartos de vivir siempre lo mismo. Pero no podrás avanzar en tu vida si sigues haciendo las cosas por ti, confiando en tus capacidades, confiando en tus aptitudes, confiando en tus dones. Yo no niego, Dios nos equipó de una manera para que naturalmente pudiéramos vivir solos. Nos dio capacidades, nos dio dones, nos dio talento, nos dio capacidad intelectual para poder vivir en este mundo. Pero algo que no hemos aprendido, iglesia, es que tú te estás familiarizando con este mundo. Aunque fuiste creados para vivir aquí, tú no eres de aquí. Y es lo que no has entendido. Todavía sigues lo que el mundo da, sigues detrás de lo que el mundo te ofrece. Pero es el tiempo, iglesia, de soltar eso. Es el tiempo de menguar en esa parte y poder entrar en un tiempo con Dios. Y que aunque tengas la capacidad y los dones para poder vivir en este mundo, tu mentalidad y tu visión no esté aquí. Porque fíjate la expresión de Jesús y la expresión que tenían los fariseos. Los fariseos lo juzgaban por lo que hacía en este mundo, porque ellos estaban regidos por este mundo, por las leyes de este mundo. Pero Jesús veía más allá. Dice, yo no veo lo terrenal, yo veo a mi Padre que está en los cielos. Lo que yo hago no es lo que se hace en este mundo. Lo que yo hago aquí es lo que he visto de Él. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso debemos de pagar el bien, el mal que nos hacen con bien. Y de pagar el desprecio con amor, iglesia. Porque hemos aprendido que nuestra visión, pues este día, cuando ves en el reino, no se trata de lo que puedo ver natural. Porque todavía cuando veo lo natural puedo voltear con el hermano que tengo al lado y puedo ver sus defectos o no. Pero si me atrevo a ver como Dios ve, Dios no mira en el exterior, Dios empieza a mirar el corazón. Tal vez puedes voltear a ver a tu hermano, a tu hermana, y le puedes ver los mayores defectos que tú quieras o no, porque has aprendido a conocerla en lo natural.
sabe lo que le duele, sabe lo que le molesta, sabe todos sus defectos. Pero cuando aprendes a ver como Dios ve, empiezas a ver virtudes, iglesia. Un joven, un niño que sabía entrar en una relación con papá, aunque su aspecto por fuera no era el adecuado para estar en un lugar, pero su corazón ya estaba listo. Sus hermanos lo denigraron, sus hermanos ni los consideraron, ni su padre ni lo había llamado. Pero cuando tú te atreves a entrar con él, cuando tú te atreves a pasar tiempo de relación con papá, es el tiempo donde puedes ver su mover aquí en la tierra, y donde empiezas a ver su unción en medio de tu vida. Que aunque en lo natural la gente pensaba que no estaba listo, para Dios era el tiempo. Pero solamente podrás estar en tiempo cuando te atreves a entrar. Yo sé que todavía sigues actuando por ti mismo, pero lo que Dios hablaba y lo que Dios ponía en mi corazón para esta noche es el tiempo de que ya no vivamos por nosotros mismos, sino vivamos por Él. Ese tiempo de romper cadenas, ese tiempo de romper tal vez herencia que traemos de generaciones pasadas, porque todavía mucha gente actúa como actuaba su papá, todavía mucha gente actúa como actuaba su abuelito, y hay herencias que están esclavizando, que nos están atando, iglesia, que tenemos que aprender a soltar y a romper. Y te atrevas a tomar lo que Dios ha declarado sobre ti. Pero no lo vas a hacer si no te atreves a soltar. Y como te había dicho, a veces por no entrar, no hago que lo que Dios me dio tome su mayor capacidad. Por eso a veces mucha gente se queja de su carácter. Dice que el carácter que yo tengo, la forma que soy, mira cómo, y mucha gente se queja de la forma de cómo es, porque no ha entendido por qué Dios la puso en medio de ti. Solamente moldeada con Él es de la mejor manera que la puedes proyectar aquí en la tierra. Pero cuando tú la usas con tus fuerzas, cuando tú la usas con tus capacidades, eso termina por derramar, que en vez de bendición, maldición en medio de tu vida. Pero cuando tú lo traes a los pies de Dios, cuando tú lo traes a Él y dejas que Dios te empiece a moldear, Dios empieza a sacar fruto de lo que había puesto en ti. No te quejes de cómo eres. Atrévete mejor a entrar, a pasar tiempo con Él. Y es cuando Dios va a empezar a cambiar. Y es cuando Dios va a empezar a moldear. Y es cuando Dios va a empezar a mover algo grande en tu vida. Y vas a empezar a cambiar de posición. Vamos, cierra tus ojos. Quiero hablar el nombre de Jesús sobre cada corazón y cada ser, porque encuentro paz en tu presencia. Declaro a Jesús.
Vamos, iglesia. Vamos, decláralo esta noche. Vamos, hay cosas que Dios tiene que sanar. Hay cosas que Dios tiene que sanar. Vamos, esta noche, deja que Dios te sane. Vamos, deja que Dios rompa todo. Deja que Dios rompa cadenas, iglesia, esta noche. Vamos, que rompa patrones. Vamos, que rompa patrones en el nombre de Jesús. Tu nombre es poder. Vamos, decláralo, iglesia, esta noche. Tu nombre sana. Es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, vida nos da. Vamos, mantén tus ojos cerrados. Vamos, esta noche es tiempo de que rompas. Vamos, atrévete a romper. Vamos, atrévete a romper, iglesia, esta noche. Vamos, atrévete a romper. Que rompa Dios lo que tenga que romper. Que haga pensamientos erróneos. Que esta noche sean rotos en el nombre de Jesús. Vamos, no te resistas esta noche. Dile: papá, yo quiero ser nuevo, papá. Papá, yo quiero ser nuevo, Señor. Padre mío, no quiero permanecer en la misma posición. No quiero permanecer en la misma condición, papá. No quiero permanecer, papá, en el mismo lugar, Señor. Quiero cambiar de posición, Señor. Quiero ver, Señor, lo que no he visto. Quiero, Padre mío, alcanzar lo que no he alcanzado. Quiero tomar, Señor, lo que no me ha dado, Señor, mi vida hasta hoy, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Esta noche quiero romper con todo eso, papá. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos, esta iglesia, vamos, iglesia, rompe esta noche. Tú sabes con lo que tienes que romper. Tú sabes con lo que tienes que dejar. Que esta noche sea una noche donde puedas soltar aquello que todavía seguías cargando por mucho tiempo. Y que sea un tiempo nuevo para tu vida, iglesia. Cierro con esta parte. Alguien que entra, iglesia. ¿Cómo sabes alguien que ha entrado? Y analízalo en tu vida. ¿Cómo sabes que alguien ha entrado? Cuando tu nombre no suena tanto en lo que hablas. ¿Salió algo bien? No dices: fui yo. ¿Tuviste victoria? Es que bueno soy yo. Alguien que ha entrado ha aprendido a menguar y ha aprendido a declarar y a engrandecer y a exaltar al que ha conocido. Alguien que ha entrado, iglesia, es alguien que por donde va está anunciando a Cristo en medio de su vida. Alguien que ha entrado, iglesia, anuncia las bondades, anuncia las virtudes del Padre que tiene, iglesia. Aprende a conocer lo que es Dios en medio de su vida. Entonces, en cualquier circunstancia o situación que está atravesando, aprende a reconocer que es Dios obrando en medio de su vida. Créeme que muchos, y yo recuerdo cuando lo dijo el dueño donde estoy actualmente, y hablaban de ciertas cosas. Y dice: no, es que medían a la gente de una manera que está con tanta carga, que lo ves estresado y que lo ves preocupado. Y de repente dijeron: no, es que este está estresado, tiene mucha carga, y a mí no me nombraron. Si hubiera vivido en el mundo, diría: me están menospreciando. Pero yo conozco quién es mi Dios. Entonces habla el dueño, y digo, y de conocer a Dios no tiene mucho el dueño. Y dice: tal vez ustedes piensan que a lo mejor no tiene tanta carga, pero lo que ustedes no saben es que tal vez es su relación que tiene con Dios. Porque aprendes a caminar en Él, iglesia.
Porque créeme, hemos tenido cada cosa y he visto cómo Dios obra cuando yo he actuado. Y todos dicen, no, que digo, no, fue gracias a Él. Aprendes a reconocer y hablar de Cristo. Analiza durante el día en las cosas que haces bien, qué tanto manifiestas su nombre, qué tanto declaras su nombre. Si te declaras más a ti, me dice que no has entrado. Porque en la Biblia nos enseña que aquel discípulo que más entró, y Pedro le dice a él, tú que estás más cerca de su, pregúntale quién es el que nos ha de entregar. En todo su evangelio no se menciona su nombre, porque su importancia no era resaltar lo que él era resaltar lo que era Dios. Alguien que ha entrado, iglesia, en su día a día se puede ver reflejado, que en cada momento, en cada circunstancia, siempre exalta a Dios. Que el día de hoy, iglesia, aprendas a soltar y aprendas a vivir en Él, y puedas ver su gloria en medio de tu vida. Y créeme, y lo declaro, lo vas a ver. Cuando tú te atrevas a soltar lo que tú eras y aprendas a confiar en Dios y entrar en Él y entrar en un tiempo de relación con papá, vas a ver cómo su mover se empieza a actuar en medio de ti. Y aquellas cosas que no habían sucedido van a empezar a suceder. Y aquellas cosas que no se daban se van a empezar a dar. Pero solamente para que empieces a exaltar al que debes de exaltar. Porque su nombre, su nombre es libre. Vamos a declararlo esta noche, iglesia. Rompe cadenas, luz en tinieblas, vida nos da. Vamos a declarar una vez más tu nombre. Tu nombre es poder, tu nombre es sana, es libertad. Y rompe cadenas, luz en tinieblas, vida nos da. Así es, papá. Padre mío, que esta noche, Señor, si hay algo de nosotros, Señor, que mengue, papá, que seas tú exaltándote, papá, seas tú creciendo, papá, en medio de nuestras vidas, que seas tú creciendo en medio de nuestro corazón, papá, que cuando caminemos en este mundo, Señor, podamos reflejar, papá, lo que eres tú, y que la gente cuando nos vea, Señor, te pueda ver a ti, papá. En el nombre de Jesús, papá, gracias te damos. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.